Alfredo, mucha gente cree que la decisión de dolarizar genera algo muy importante y no es reversible, ¿no? Muchas veces cuando uno toma decisiones de política, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el costo de salida de esto o de reversión, ¿no? Y los políticos suelen ser bastante cuidadosos para no tomar decisiones que no tengan reversión. Antes de invadir un país lo pensás 3 veces, obviamente. Bueno, antes de dejar tu moneda también. ¿Cómo evaluás la cuestión de la reversibilidad? ¿Es posible dolarizar y por cualquier motivo en el futuro decir, bueno, volvamos a tener moneda? ¿Se puede hacer eso? Sí, mirá, la realidad que la dolarización, a mi entender, es el mejor mecanismo para reconstruir el prestigio de las instituciones financieras. Hoy, como dijimos anteriormente, nuestro Banco Central está absolutamente desprestigiado y es quien protege nuestra moneda y es el protector, el mentor, ¿no? El que toma las decisiones. ¿Qué mejor que a partir de una dolarización que la Argentina tome y decida una vez por todas independizar la política monetaria y eso nos lleve a un control del gasto mucho más ordenado porque se cristalizan los recursos de la economía en la dolarización? A partir de 10, 15, 20 años con otras condiciones de estabilidad, con una economía creciendo, habiendo demostrado que podíamos mantener el orden en el tiempo, qué mejor de reconstrucción y tomar ese punto inicial para volver a tener nuestra propia moneda. Creo que el camino de 20 años, cuando uno analiza un país que son 2 décadas, cuando uno ya lleva más de 200 años, cuando uno analiza que nuestras generaciones van a pasar y hay países que ya tienen 700, 500 años de independencia, etc., 20 años no es nada, es muy poco tiempo. Pero nosotros necesitamos primero reconstruirnos para después, con mayor madurez y con mayor solvencia, poder pensar en tener una moneda propia. Si no, lo veo inviable. O sea, a lo que voy, Sergio, es que si hay una reforma monetaria, pero nuevamente hay una incidencia del Banco Central de la República Argentina que va a ser quien proteja y rija esa moneda en la Argentina, cambiémosle el nombre. En vez de peso, pongámosle austral otra vez, volvamos, utilicemos un nuevo nombre, Malvinas, el peso Malvinas. Bueno, así todo, el argentino no va a creer, porque la estructura, lo que le da sustento y sustancia a esa moneda, es la descredibilidad que ya generó el Banco Central. Entonces, a ver si entiendo bien, vos lo que estás diciendo es, bueno, dolaricemos, forcémonos a hacer todas las reformas para ser un país abierto, competitivo, con crecimiento basado en la inversión genuina. Y una vez que estamos en ese régimen, bueno, si nos parece que suma por algún motivo, podemos volver a tener moneda con condiciones distintas porque los fundamentos de la economía van a ser distintos y si no, seguimos en el dólar, ¿no? Ese es el argumento que decís. Es un fin en sí mismo, pero sobre todo es un medio para meternos en una especie de régimen de shock, de reformas, para tener un salto de competitividad significativo. Totalmente. A ver, si Argentina, que este año generó más de 13.000 millones de dólares de superávit comercial, realmente lo hubiéramos utilizado en economía real y se hubieran ahorrado en reservas y sumado a todo lo que se podría desarrollar en un país que tuviera estabilidad, salir de una dolarización es muy fácil. Cuando uno tiene equilibrio fiscal, cuando uno está ordenado, cuando uno tiene recursos, es muy sencillo tomar la decisión: a partir de ahora yo voy a utilizar esta moneda. Digo en términos económicos. Después viene el término social, que te lo vale la sociedad, porque la sociedad lo primero que puede pensar es que si uno vuelve a tener moneda propia, vuelven los fantasmas del pasado y viene el descalabro. Entonces, es más también un tema social que económico. Supongamos que me convenciste. Yo estoy convencido, pero supongamos que me convenciste. ¿Cómo haces para dolarizar con tan pocas reservas? Es una excelente pregunta, es la más desafiante, pero de la cual estoy convencido que hay mecanismos. Mirá, Roca en 1900, cuando él inicia su proceso de convertibilidad, 1900, por eso digo que no es nueva la caja de conversión de los 90. ¿Sabes cuánto tenía de oro? Porque esa época se regía, era otro. ¿Sabes cuánto oro había en nuestro Banco Central? 0.
En 1901, ¿sabes cuánto oro había en nuestro Banco Central? 0. 1902, 0. 1903, 0. Y arrancamos una caja de conversión. ¿Qué te va a decir un economista? Es imposible hacer una convertibilidad, una caja de conversión sin reservas. ¿Qué pasó con Macri? 2016, que decían que era una locura salir del cepo con reservas líquidas negativas. Así es. El dólar bajó. Entonces, la Argentina, el 10% del circulante de dólares del mundo lo tiene en nuestro país, los argentinos. Hay más de 350.000 millones de dólares que lamentablemente no los exponemos y los traducimos a economía real y a negocios porque no hay confianza. Los planes económicos se basan en la confianza. La economía, como bien lo mencionamos en el libro, se basa en estabilidad, confianza, credibilidad y tener un panorama de qué es lo que va a suceder para adelante. Entonces, yo creo que si vos ofrecés un programa económico muy certero, con mucho estudio atrás, con las condiciones de cómo se va a llevar adelante ese plan económico, lo que necesitas hoy para dolarizar Argentina, que es contra M0, o sea, es contra base monetaria, que hoy si tomamos el único tipo de cambio de referencia es el contado con liquidación, son alrededor de 15.000, 16.000 millones de dólares. Es poco. Si nosotros hablamos de una economía de 500.000 millones de dólares, estamos hablando de 3 puntos del PIB. En el mundo hablar de 3 puntos del PIB no es nada, no es absolutamente nada. Entonces, no creo que eso sea el mayor impedimento. Muchas personas creen que es ese, yo no creo que sea ese, creo que viene por otro lado. ¿Cuántas reservas tenía Ecuador cuando dolarizó, por ejemplo? Bajísimas, bajísimas. A ver, lo importante es cuántas tenía respecto a la decisión de hacer la conversión. Y la realidad es que cuando uno analiza, Ecuador venía de una inflación de 100 puntos, habían quebrado 16 bancos. Valga bien y pronto, el caso ecuatoriano es muy interesante. Ellos supuestamente tenían un prestamista de última instancia, que era el Banco Central Ecuatoriano, que salió a emitir para poder salvar al sistema financiero y sin embargo quebraron 16 bancos, quebró cerca del 70% del sistema financiero en Ecuador con el Banco Central Ecuatoriano. Eso llevó a una hiperinflación, 100 puntos, y una devaluación de la moneda de 5.000 sucres y en 7 meses ya estaban en 25.000 sucres. Lógicamente tenían muy pocas reservas, pero lo pudieron llevar adelante en otras condiciones. Ojalá que Argentina no tenga que llegar a esas mismas condiciones. En general, en los procesos hiperinflacionarios, los agentes económicos, las personas, etcétera, se intentan agarrar de cualquier ancla. Entonces, una dolarización, por eso siempre he dicho que va a tener todavía mucha mayor incidencia en un escenario de muchísima más volatilidad, porque uno se agarra de cualquier cosa. ¿A qué voy con esto? Cuando vos ya no tenés en qué creer porque seguís cayendo, bueno, empezás a pensar en otras oportunidades o en otras posibilidades. Lógicamente, los países que dolarizan es porque tienen problemas monetarios y fiscales. Entonces, no lo llevan adelante porque están holgados de reserva y porque tienen un crecimiento importante y porque tienen superávit fiscal.